Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Dexy Paola Becerra Alvarado. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio que corresponde al libro de máquinas eléctricas, quinta edición de Chapman. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en el tema de generadores síncronos. En este caso vamos a analizar el ejercicio 4.4, que es una continuación del ejercicio 4.2. ¿Sí? En los datos que podemos obtener del 4.2, pues más o menos vamos a hacer una determinante, ¿sí? Dice que es un generador síncrono de 13.8 kilobytes con 50 megavatios de 4 polos con 60 Hz conectado en Y, tiene una reactancia sincrónica de 2.5 ohmios y una resistencia de inducido de 0.2 ohmios a 60 Hz. Su pérdida por fricción y rozamiento con el aire son de 1 megavatio. Sus pérdidas, 1 megawatts, sus pérdidas en el núcleo son de 1.5 megawatts en condiciones a plena carga. ¿Sí? Además de esto, el ejercicio 4.2 también nos especifica de que trabaja bajo un factor de potencia de 0.9, un datico que se me olvidó colocar. ¿Sí? Sin embargo, pues vamos a tomarlo en cuenta. ¿Sí? El ejercicio nos pide determinar cuál es la eficiencia del generador con carga nominal. Para determinar la eficiencia, nos vamos a enfocar en la fórmula que está escrita, que dice que la eficiencia va a ser igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada multiplicada por 100. Vamos a iniciar entonces los cálculos correspondientes a este punto y entonces iniciaremos buscando cuál es la potencia de salida. Entonces la potencia de salida no es más que la potencia a la cual está iniciando el generador, que en este caso serían 50 megavatios, multiplicado por el factor de potencia, que sería 0.9. Quiere decir que el generador está dando una potencia de salida de 45 megawatts. ¿Sí? En cuanto a la potencia de entrada, tenemos que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida más las pérdidas que se generen por el cobre, más las pérdidas que se generen por fricción y rozamiento, más las pérdidas que se generen en el núcleo, más las pérdidas parásitas o misceláneas que se puedan encontrar, ¿sí? Vemos que de acá cuáles desconocemos. Ya conocemos la potencia de salida. Vamos a calcular ahora la potencia del cobre. Entonces la potencia del cobre dice que es 3 veces la corriente de A al cuadrado por la resistencia de A. Entonces vamos a hacer el cálculo de quién, de la variable que no conocemos. En este caso no conocemos es la corriente, ¿sí? Entonces vamos a analizar en este punto la corriente. Decimos que la corriente de A va a ser igual a la corriente de línea. ¿A qué se debe esto? A que estamos en un circuito que está conectado en Y, ¿sí? Entonces, por eso es que esta relación se cumple. Entonces, vamos a decir que esta corriente de A va a ser igual a la potencia, ¿sí? La potencia entregada, entre la raíz de 3 por el voltaje de línea. Estos datos son suministrados ya en el enunciado. Entonces decimos que la potencia serían 50 megavatios entre raíz de 3 por el voltaje, que serían 13.800 voltios. Esto nos da un valor de 2.092 amperios. Teniendo ya la corriente, entonces procedemos a calcular lo que son las pérdidas por cobre. Entonces vamos a sustituir valores y esto nos da que tenemos unas pérdidas de cobre por 2.6 megawatts, ¿sí? Luego, con respecto a lo que son las pérdidas por fricción y rozamiento, el ejercicio nos dice que equivalen a un total de 1 megawatt, ¿sí? Con respecto a las pérdidas en el núcleo, también nos la dan como dato en el ejercicio y nos dicen que es 1.5 megawatts. Y con respecto a las pérdidas parásitas y misceláneas, pues vamos a asumir que son 0, ¿sí? Porque no nos dan datos ni nada para calcularlas, entonces vamos a asumir en este caso que dichas pérdidas serán 0. Teniendo ya los datos, entonces procederemos a calcular entonces
cuál es la potencia de entrada. Ya tenemos la potencia de salida, la del cobre y las demás, y entonces esto nos da un total de 50,1 megawatts. Sabiendo esto, entonces ya podemos decir que podemos efectuar la ecuación sustituyendo variables y obtenemos que el generador está trabajando con una eficiencia del 89,8%. En el segundo punto, ¿qué nos piden en el ejercicio? En el segundo punto nos piden que cuál es la regulación de voltaje del generador si se carga con KVA nominales, con cargas con un factor de potencia de 0,9 en atraso. Bueno, muchachos, aquí ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Bueno, tenemos la ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la ecuación de inicio, ¿sí? Entonces decimos que la regulación de voltaje va a ser igual a B su SC menos BPC entre BPC por 100. ¿Qué significa BSC y BPC? Bueno, BSC significa voltaje sin carga del generador y BPC, voltaje a plena carga. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, pues empezamos a resolver. Sin embargo, al lado derecho, si ven, hay una imagen tipo triangular que realmente no es más que el diagrama fasorial con factor de potencia en qué? En atraso, porque la pregunta nos está evidenciando de que necesitamos es justamente esto, ¿sí? Aunque nosotros pudiéramos resolver por medio de trigonometría para determinar ciertas cosas como la corriente, el voltaje interno generado, que estamos hablando de su A, el voltaje en fase, que sería B, el otro B que tenemos acá, la resistencia o la corriente. Independientemente de esto, que lo podemos calcular por trigonometría, también tenemos ciertas ecuaciones en las cuales nos podemos enfocar y por medio de ellas también podemos trabajar el ejercicio, ¿sí? Entonces, pues vamos a aplicar ese método que pues es el más fácil, ¿sí? Entonces vamos a decir que BPC va a ser igual a ¿quién? Al voltaje en fase. El voltaje en fase del ejercicio. Pero como sabemos que el voltaje está trabajando, el generador está conectado en Y, entonces tenemos que transformar el voltaje que tenemos y llevarlo a un voltaje fase. ¿Y esto cómo se realiza? Pues se realiza tomando el voltaje total entre raíz de 3. Entonces por eso es que colocamos que sería 13.800 voltios entre raíz de 3, para que nos dé un total de 7.967 voltios en este caso. Entonces, pues ya tenemos lo que es el valor de BPC, ¿sí? Ahora vamos a hacer el cálculo de lo que sería el voltaje sin carga del generador. ¿Por qué decimos que el voltaje sin carga? Pues el voltaje sin carga del generador es porque en este caso lo que vamos a hacer es ver cómo es el comportamiento del voltaje cuando nosotros disminuimos la carga a la cual está sometida, ¿sí? Entonces, bueno, para esto tenemos también la ecuación donde nos podemos sustentar. Entonces decimos que B sub SC va a ser igual al voltaje de fase más la multiplicación de la resistencia de A por la corriente de A más la reactancia por la corriente, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo que hacemos es sustituir valores. Tenemos el voltaje, tenemos el R, tenemos la I, que ya lo calculamos en la parte anterior, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es sustituir, pero eso sí, vamos a tener mucho cuidado aquí con los ángulos, porque aquí es donde está el detalle, ¿sí? Entonces vamos a ver, decimos que B sub SC va a ser igual al voltaje de fase, que el voltaje de fase es 7.967 con un ángulo de 0, más RA, que nos lo dieron como dato, que es 0.20 ohmios, que va a estar multiplicado por la corriente, que la corriente va a ser 2092, pero ¿con qué ángulo? Con el ángulo que encontramos aquí en el diagrama fasorial, ¿sí? Como está en atraso, por eso es que vamos a tener un signo negativo
dentro del ángulo, ¿sí? Y el valor de 25.8, ¿de dónde lo vamos a obtener? Este valor lo vamos a obtener del factor de potencia. Si ustedes recuerdan, decimos que el factor de potencia es igual al coseno de phi, ¿sí? Entonces, el coseno, para obtener este ángulo, lo que hacemos es buscar el arcoseno. El arcoseno de este valor que era 0.9, entonces eso nos va a dar 25,84 aproximadamente, pero entonces aquí lo vamos a dejar como 25.8. ¿Sí? Entonces pues ya sabemos de dónde proviene este ángulo. Ok, entonces íbamos en que la resistencia por la corriente más la reactancia, que la vamos a multiplicar también por la corriente con su debido ángulo, ¿correcto? En este caso, entonces vamos a obtener un BSC de 11.544 con un ángulo de 23,1. Ya teniendo los valores de BPC y BSC, pues lo que hacemos es calcular. Entonces ya con eso podemos calcular el valor de la regulación de voltaje para este caso. Entonces para este caso vemos cómo sustituyendo valores obtenemos una regulación del 44.9% aproximadamente. Pudiéramos decir que es casi el 50%, ¿no? En el tercer punto que vamos a tener, en el tercer punto nos piden pues algo parecido. Dice que cuál es la regulación de voltaje del generador si se carga con kVA nominales con cargas con un factor de potencia de 0.9, pero en este caso va a ser en adelanto, o sea, la corriente va a estar adelantada al voltaje, ¿correcto? Entonces venimos y vemos la imagencita que encontramos al lado derecho, ¿sí? Esto corresponde al diagrama fasorial con un factor de potencia ¿en qué? En adelanto, porque el ejercicio no lo está diciendo. Entonces ahí vemos cómo la corriente está adelantada efectivamente con respecto al voltaje de fase. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces con respecto a lo que es la BPC, pues esta no va a variar porque las condiciones iniciales del generador pues no han cambiado. Las condiciones iniciales siguen siendo las mismas, entonces por lo tanto, pues sigue siendo igual al voltaje de fase, que en este caso sería 7.967 voltios. ¿Sí? Ahora con respecto a BSC, ¿qué tenemos? Tenemos que BSC va a ser igual a la misma ecuación de la anterior, el voltaje de fase más el RA por I sub A, más la reactancia por el I sub A. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa ahora en el ángulo. Si ustedes pueden observar, el ángulo sigue siendo el mismo, porque el factor de potencia no varió, o sea, el factor de potencia sigue siendo 0.9. Sin embargo, lo que pasa en este caso es que ya no le vamos a colocar el signo menos porque la corriente ya no está atrasada, sino por el contrario está adelantada, entonces ya no requerimos colocar dicho signo para determinar esto, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sustituir para que nos dé un valor de 7.793 con un ángulo de 38.8 voltios. ¿Sí? Una vez tenemos los valores, lo que procedemos es a sustituir en la ecuación principal de regulación de voltaje y obtenemos una regulación del menos 2.2%. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver qué más nos piden. En el siguiente punto nos piden calcular también la regulación de voltaje del generador si se carga con kVA nominales, con cargas con un factor de potencia, pero en este caso unitario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma ecuación que vinimos utilizando en los tres puntos anteriores y vamos a mirar del lado derecho, ¿sí?, de la pantalla, el diagrama fasorial que corresponde a dicho punto. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, en los casos anteriores se veía como la corriente cuando estaba en atraso estaba por debajo y cuando estaba en adelanto pues estaba por la parte de arriba del voltaje de fase. ¿Sí? Sin embargo, en este caso los dos están alineados. Es decir, no va a haber un ángulo
ni por arriba ni por debajo del mismo, ¿correcto? Entonces vamos a proceder a hacer el mismo proceso, valga la redundancia. Entonces decimos que el BPC no va a variar. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales tampoco han variado en este caso. No nos dijeron que variaron, entonces no las podemos variar. Entonces el voltaje de fase sigue siendo el mismo, 7.967 para este caso. Y luego pasamos a calcular lo que es el BSC, ¿sí? Que en este caso, pues lo que va a hacer es variar ¿de qué forma? Pues solamente lo que van a variar son los ángulos, como en los casos anteriores. Para la corriente, pues va a ser un ángulo de 0, en los dos casos, como les pueden observar. Y pues realizando cálculos, ya lo que hacemos es sustituir, realizar el cálculo y obtenemos un BSC de 9.883 con un ángulo de 32 voltios. ¿Ok? Bueno, entendiendo esto y teniendo los valores que necesitamos, hacemos lo mismo. Vamos y lo que hacemos es sustituir en la ecuación principal con los datos que obtuvimos y esto nos da una regulación de voltaje para este caso con factor de potencia unitario de 24%. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces esta notita la saqué del libro, ¿sí? Del Chapman, que dice que un generador sincrónico que opera con un factor de potencia en retraso tiene una regulación de voltaje positiva bastante grande. En nuestro caso, pues efectivamente se cumple porque hablamos de que se obtuvo aproximadamente un 50%. Recuerdan que hablamos de que se obtuvo 44 punto algo. Bueno, entonces pues fue uno de los más altos en este caso. Luego dice que un generador síncrono que opera con un factor de potencia unitario tiene una regulación de voltaje positiva pequeña, ¿sí? En nuestro caso obtuvimos valores de 24% en este caso, ¿sí? Luego dice que un generador síncrono que opera con un factor de potencia en adelanto a menudo tiene una regulación de voltaje negativa. He allí entonces la explicación de por qué a nosotros en el resultado obtuvimos un menos 2.2%. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces pues esto fue todo con relación al ejercicio 4.4. Esto esperemos volver a tener la oportunidad de explicar otro ejercicio. Muchas gracias y feliz noche.